Saludos iglesia, Dios les bendiga una vez más. Ya hemos llegado a la última parte de este estudio que tiene como tema la armadura del cristiano. Ya vimos anteriormente la primera parte sobre la lucha que enfrentamos como hijos de Dios. Y en el pasado estudio estuvimos viendo cada una de las partes de esa armadura que el mismo Padre nos dejó a cada uno de sus hijos para dar la buena batalla. Hoy, como parte final, estaremos estudiando acerca de la oración, pero antes oremos al Padre para que nos dirija en este estudio. Padre amado, Padre eterno, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo que sin ti somos nada, Señor. Queremos, Señor, exaltar tu nombre y glorificarte y darte gracias, Señor, por tanto amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, seguimos aprendiendo, escudriñándola, Señor, y es tan oportuna cada una de nuestras necesidades, Padre. En esta hora nuevamente nos presentamos delante de ti para que seas tú a través de tu Espíritu Santo ministrando, Señor, a nuestros corazones con este estudio, Padre. Dirige cada parte del mismo para que se lleve la palabra y la enseñanza según tu propósito y tu voluntad. Padre, en tus manos estamos. Gracias por esta oportunidad de aprender de tu palabra y enseñar de tu palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén. En el estudio pasado estuvimos viendo cada una de las partes de la armadura que Dios dispuso para cada uno de sus hijos, de manera que nos vistamos día a día con ella y dar la buena batalla. Pasando entonces al versículo 18, vemos que el apóstol Pablo comienza hablando de la oración y nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aunque la oración no es presentada como si fuera una parte de la armadura, pudiéramos decir que sí es parte de ella, ya que la oración es como el agente que da buen uso y autoridad a la armadura que debemos vestir como hijos de Dios. Es decir, que la oración es lo que le da eficiencia a la armadura. En el pasado, cuando los ejércitos atacaban a su enemigo, ellos hacían unos gritos que le daban valor y posición ante el enemigo, llegando a intimidarlo. Y es que según psicólogos y sociólogos, esos gritos, esos alaridos, desempeñaban una función fundamental como parte de la técnica de guerra. Pudiéramos decir que era como un ataque emocional. Esta técnica también la podemos ver en los juegos o en algunos deportes, cuando el equipo contrario comienza a hacer gritos para intimidar a su competidor. Aunque el cristiano no utiliza métodos psicológicos para llevar a cabo su lucha espiritual, nosotros utilizamos la oración, que primero nos da confianza y autoridad y segundo debilita a nuestro enemigo. Así que pudiéramos decir que nuestro alarido, nuestro grito de guerra es la oración. Un cristiano que no ora estará inseguro, estará débil, dudoso e inestable. Pero el cristiano que ora siempre estará valiente y seguro ante lo que está haciendo o lo que está sucediendo. Cuando hablamos de la oración, muchos cristianos piensan que no saben orar. Y esto no está mal, fíjese, porque en Lucas 11 Jesús mismo nos dejó un modelo de oración, ya que sus propios discípulos le pidieron que les enseñara a orar. Yo creo que todos hemos pasado por eso y no es para menos, porque si la oración es comunicarnos con nuestro Padre, con nuestro Dios, lo queremos hacer bien. Y lindo es ver que aún en la palabra, aquellos que caminaron junto a Jesús también tuvieron la misma inquietud que tal vez muchos de nosotros pudiéramos tener. Y a causa de esta petición de estos discípulos para que les enseñara a orar, es que entonces acontece lo que llamamos como el Padre Nuestro.
Aunque esta oración del Padre Nuestro es muy conocida, debemos entender que la oración no es un dogma y no es simplemente parte de un servicio o una repetición que debemos memorizar como requisito para poder venir delante del Padre. No es así. La oración es la esencia de la vida cristiana. La oración es algo tan simple y poderoso como la conversación entre un padre y un hijo. En este caso, nuestro único Dios, nuestro Padre Celestial, y nosotros que por la sangre de Cristo podemos ser llamados hijos. Jesús, a través del Padre Nuestro, buscó dejarnos un modelo, no un formato estricto e inflexible, sino que es más bien como un recordatorio, una guía sobre las cosas que debemos pedir o deberíamos decir o cómo dirigirnos. Cuando vamos al capítulo 11 de Lucas, versículo 2, leemos que Jesús comienza diciendo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta primera parte de la oración que Jesús hizo a sus discípulos nos enseña que ante todo nosotros oramos al Padre. No vamos a orar a Jesús, no vamos a orar al Espíritu Santo. Nuestra oración debe ir dirigida al Padre. Luego de que dirigimos nuestra oración al Padre, debemos honrarlo y exaltar a su nombre. Así que aunque aquí Jesús dijo: santificado sea tu nombre, venga tu reino, nosotros pudiéramos decir tantas cosas preciosas de ese Dios fiel, bueno, bondadoso. Cada uno de nosotros ha tenido experiencias específicas que en definitiva pudiéramos describir de maneras tan bonitas a Dios. Así que ese tipo de relación o de descripción es el que podemos utilizar en nuestra oración al momento de exaltarlo, honrarlo y dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Fíjese que antes de continuar en la oración, Jesús dijo: hágase tu voluntad, es decir, voy a comenzar a hablar contigo, Padre, pero reconozco que tu voluntad es sobre la mía. Y esto es un recordatorio de que aunque nosotros tenemos unas necesidades y unos deseos, Dios es Dios, su tiempo es perfecto y Él solo sabe qué es lo mejor para nosotros. Así que aunque nos dirigimos y vamos a presentar nuestra oración, nos sometemos y aceptamos la voluntad del Padre. Ya en el versículo 3, Jesús comienza a hacer su petición. En este caso, Él menciona: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que en nuestra oración podemos hacer peticiones de lo que necesitemos o deseemos también. Y en esta parte de las peticiones pudiéramos incluir algunos hermanos que nos han pedido que le ayudemos a orar porque están deseando algo o necesitan algo. Luego de la parte de las peticiones, en el versículo 4, Jesús dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Es muy importante que nuestra oración tenga humillación ante Dios. Reconocer nuestras faltas, reconocer nuestro pecado, no debe faltar como parte de nuestra oración. Y esto es porque cada día pecamos. Pecamos en acción o pecamos en pensamiento. Y no debemos olvidar nuestro lugar delante de Dios. Somos pecadores arrepentidos. Somos inmerecedores de tanta gracia. Así que a partir de reconocer nuestros pecados, estamos reconociendo a la vez la grandeza de nuestro Dios. Pero asimismo, como Jesús muestra como ejemplo que debemos pedir perdón por nuestros pecados, añade que pedimos perdón al Padre porque ya nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. Y es que Jesús siempre era tan intencional en todas sus palabras, siempre había enseñanza. Y hay un sinnúmero de ejemplos sobre ello, como por ejemplo, el siervo que no perdonó a su consiervo. Y esta parábola la encontramos en Mateo capítulo 18, cuando Jesús está hablando acerca del perdón. Pedro le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peque contra mí? 7 veces, pero Jesús le dijo: no 7 veces, sino 70 veces 7.
y utiliza esta parábola para explicar que no es posible que podamos pedir perdón a Dios si no sabemos perdonar. Y utiliza la parábola de que un rey le perdona a un siervo que le debía dinero, mas cuando este siervo es perdonado, al salir se encuentra un consiervo que también le debía, pero entonces él no le pudo perdonar la deuda. Y esa parábola en el versículo 32 termina el rey pidiéndole cuentas a ese siervo, diciéndole: te perdoné una tremenda deuda porque me rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo la tuve de ti? Y aún más fuerte es que Jesús termina diciendo: eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Así que en este ejemplo del Padre Nuestro, cuando Jesús dice: perdona nuestros pecados como también ya hemos perdonado a los que nos han ofendido, Él es bien enfático, es bien intencional en que si pides perdón a Dios, si pides perdón al Padre, procura ya haber practicado el perdón con tu prójimo. Esto lo dijo bien claro también Jesús en el capítulo 6 de Mateo, versículos 14 y 15, que dicen de la siguiente manera: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Y finalmente, en el modelo de ejemplo que Jesús le da a sus discípulos, termina diciendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que también nuestra oración debe incluir el pedirle a Dios que nos proteja y que nos ayude a vencer. Y esta es la parte que amarra a la oración con la armadura. Es como decir: yo hago mi parte, yo me pongo todas las partes que tú has dejado a mi disposición para ayudar la buena batalla, pero ayúdame tú a vencer. Protégeme y ayúdame. Y para concluir nuestra oración, siempre debemos terminarla en el nombre de Jesús. Y esto es muy importante porque debemos recordar que por nuestra naturaleza no somos dignos de presentarnos ante el Padre, pero Jesús hizo posible esta cercanía, esta oportunidad de poder presentarnos. Bien lo dice en Hebreos 4 del 14 al 16, que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado pero no tuvo pecado, y que entonces por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto lo que nos quiere decir es que por Jesús es que nos podemos acercar a Dios. Ante esto confirmamos que hacemos nuestra oración al Padre, pero la hacemos por medio de Cristo, porque nos podemos acercar confiadamente a Dios. Dejando a un lado el modelo que Jesús utilizó para enseñarnos a orar y retomando el versículo 18 que estamos estudiando, leemos que Pablo dice: orando en todo tiempo con toda oración. La oración es parte de nuestra vida cristiana. Sin oración no hay vida cristiana. No puede haber santidad, no puede haber servicio a Dios. Y partiendo de la armadura del cristiano, es la oración lo que le da eficiencia, buen uso y autoridad a esta armadura que ya Dios dispuso para nosotros. Cuando leemos el versículo 18 de este capítulo 6 en Efesios, vemos que Pablo comienza ese versículo diciendo: orando en todo tiempo. Y es que nuestra oración debe ser constante. A veces nosotros mismos ponemos limitaciones o protocolos a la oración, y cuando tenemos claro que la oración es hablar con nuestro Padre, comenzamos a entender que podemos hablar con Él en todo tiempo. Desde que nos levantamos comenzamos a darle gracias, y a lo largo del día, mientras vamos enfrentando situaciones o recordamos ciertas cosas, necesidades, hermanos, familiares, podemos seguir hablando con nuestro Padre Celestial. Por lo menos en mi experiencia, yo tengo diferentes tiempos en que me dirijo formalmente a mi Padre, ¿verdad? Con cada una de las partes. Pero a lo largo del día
Siempre yo estoy dirigiéndome a Dios. Cuando estoy haciendo algún trabajo y comienzo a perder un poco la paciencia, pues rápido acudo a Dios. Cuando estoy trabajando alguna situación con mi hija y no sé tal vez lo que decirle o cómo tratarlo, rápido acudo a Dios. Cuando mi esposo me comparte alguna situación en el trabajo, en ese momento le pido sabiduría a Dios. Cuando tal vez encuentro a alguien en la calle y está desanimado o depresivo, pido palabras a Dios para compartirle a esa persona. ¿Qué les quiero decir con esto? Que claro que va a parecer absurdo que si yo encuentro a alguien en el camino me detenga a hacer todas las partes que les he compartido como parte de este estudio. La conversación con nuestro Padre debe fluir, debe darse en todo tiempo. Pero asimismo es necesario que tengamos tiempos específicos a solas con nuestro Padre Celestial y entonces llevar a cabo la oración como Jesús nos enseñó. De hecho, en Mateo capítulo 6, cuando Jesús habla de la oración, que de igual manera menciona el Padre Nuestro, justo antes de mencionarlo, Él habla de la oración en intimidad con el Padre. Y en los versículos del 5 al 8, Jesús hace un llamado a que no oremos de manera hipócrita, como para que los demás nos vean, que no oremos para impresionar a los demás. En el versículo 6, Él nos hace un llamado a orar en intimidad, con puerta cerrada, de manera secreta. Y dice que nuestro Padre que ve lo secreto nos recompensará en público. Y a esto también Pablo añadió con toda oración. Y es que la Biblia habla de diferentes acercamientos que podemos hacer a nuestro Dios. Podemos acercarnos al Padre para clamar, para alabarlo, para darle gracias, para pedirle, para confesar pecados, para interceder unos por otros. En fin, podemos acercarnos a Dios con diferentes propósitos y esto lo vemos a través de diferentes versículos en la palabra de Dios. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 de los versículos 16 al 18 dicen: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Podemos acercarnos a Dios para simplemente agradecer su bondad, agradecer su fidelidad, agradecer su provisión, agradecer su cuidado, agradecer su gracia inmerecida. Pero por otro lado nos podemos acercar a Dios para pedirle, para presentarle nuestras peticiones, tal y como lo dice Filipenses 4, versículos del 6 al 7, que por nada estemos afanados, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Estos versículos muestran que definitivamente la oración también se nos dejó para presentar nuestras peticiones de lo que tenemos necesidad, de lo que deseamos, en toda oración y ruego. Y bien lo dice en Lucas capítulo 11, luego de mencionar el Padre Nuestro, Jesús dijo: Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ante estos versículos es hermoso conocer que el mismo Jesús nos confirmó que pidamos lo que necesitemos y que el Padre nos dará. Pero claro está, no debemos olvidar que se haga siempre la perfecta voluntad de Dios. Y aprovecho esto del tema de la voluntad de Dios para cubrir esa parte en el versículo 18 que Pablo dice: súplica en el Espíritu, porque es el Espíritu quien nos va a ayudar a orar, estando en sintonía con la voluntad de Dios, tal y como lo dice el capítulo 8 de Romanos, versículos 26 y 27, que dice de la siguiente manera: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu nos va a ayudar a orar estando en sintonía con la voluntad de Dios, porque de seguro, sumergidos en nuestros caprichos y deseos humanos, tendemos a desviarnos y a no estar sincronizados con el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Y aunque nosotros no sabemos cómo pedir, el Espíritu intercede por nosotros. Qué lindo es descansar en que una vez que le entregamos nuestra vida a Cristo, viene a morar en nuestro interior el Espíritu Santo y Él va a estar dirigiéndonos en el día a día y aún nos va a estar dirigiendo en nuestra oración, de manera que pidamos y oremos como conviene. Y utilizando este último versículo de Romanos 8, 27, donde dice que intercede por los santos, vemos de igual manera que en este versículo 18 Pablo continúa diciendo que además de suplicar en el Espíritu, velemos con nuestra oración en perseverancia y súplica por todos los santos, y continúa en el versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y es que otro tipo de oración que pudiéramos mencionar es la oración de intercesión. En Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Evidentemente aquí hay un llamado a una oración de confesión y también a una oración de intercesión. Nosotros somos un solo cuerpo, somos hijos de Dios, hermanos por la sangre de Cristo, coherederos. Y deberíamos entonces sentir esa responsabilidad de interceder y velar unos por otros. Ya hemos conocido que cada uno de los hijos de Dios está expuesto a una batalla, a una lucha espiritual, y que nadie está exento. Y en definitivo, unos van a tener unos mejores días mientras otros tal vez no los tengan. Así que qué lindo es que nos podamos cubrir en oración para que nuestras fuerzas sean renovadas, nuestro pensamiento sea renovado, a fin de que podamos resistir en el día malo y a fin de que podamos cumplir el propósito para el que Dios nos ha mandado, enviado, nos ha salvado. Tal y como les dijo Pablo a los de Éfeso, que oraran por él para que al abrir su boca se le diera palabra, autoridad de nuevo, que no es nada más y nada menos que valor, energía, firmeza, para hablar como debía hablar. Me parece hermoso, me parece con propósito eterno que el apóstol Pablo terminara este capítulo de esa manera, con un llamado a interceder unos por otros, luego de haber hablado de la batalla espiritual. Así que para dar por terminado este estudio del capítulo 6 de Efesios, es importante que conozcamos el propósito, la organización y la intención de estos últimos versículos en este capítulo número 6 bajo el tema la armadura de Dios. Primero, Pablo nos recuerda que nos vamos a fortalecer en el poder de la fuerza de Dios, que no es algo que provenga de nosotros porque no tenemos la capacidad. Luego nos recuerda que tenemos un enemigo real y que en definitiva no es nuestro prójimo, haciéndonos entender que estamos involucrados en una batalla real y que la meta de este enemigo es nuestra destrucción. Luego nos informa que tenemos una armadura que Dios dispuso para nosotros y nos explica parte por parte cómo utilizar esta armadura. Y por último nos recuerda la importancia de la oración, de nuestra relación con nuestro Padre, pero así también la importancia de que velemos unos por otros, porque todos los hijos de Dios estamos en la misma batalla espiritual. Hermanos, ya conocido todo esto, nos toca entonces hacer nuestra parte, vestirnos con esta armadura y cultivar una rica
relación con nuestro Padre a través de una vida de oración, sin olvidar cubrir a nuestros hermanos de la fe. Hasta aquí ha llegado este estudio del capítulo 6 de Efesios. Dios les bendiga, pero antes oremos y demos gracias a Dios. Padre Celestial, estamos tan agradecidos, Señor, porque al conocer que ninguno podía venir delante de ti, Señor, y conocer que Cristo fue enviado para hacer posible esa relación contigo, estamos agradecidos, Señor. Gracias por tanta misericordia, gracias por tu fidelidad. Padre, lindo es conocer que podemos hablarte y tú escuchas, Señor. Lindo es conocer que podemos pedirte, podemos presentarte nuestra necesidad y tú responderás conforme a tu perfecta voluntad. Gracias una vez más por tu palabra, Señor, que así como la estudiamos, como la leímos, Señor, pueda quedar grabada en nuestros corazones y nos ayudes a aplicarla a nuestras vidas para llegar a ser reflejo de ti. Una vez más, gracias, Padre amado, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.